¿Las religiones nos educan o nos educamos en las religiones? El psicólogo Jaime Ginot decía que los niños son como cemento fresco, cualquier cosa que caiga sobre ellos deja huella. ¿Y qué huella eligen los menores aragoneses? Pues en la actualidad los niños y niñas que estudian en centros públicos de Aragón pueden escoger entre 4 opciones: religión católica, islámica, evangélica o valores éticos. Aunque solo 1 de cada 3 escolares estudia religión, unos datos que contrastan con los que había hace unas décadas cuando casi la totalidad del alumnado estudiaba esta materia. Hoy en día, de los niños y niñas que optan por estudiar religión, una gran mayoría se decantan por la católica. En primaria e infantil, de los 28.501 estudiantes de religión, 26.690 cursan religión católica, 1.039 evangélica y 716 islámica. En secundaria la situación es muy similar. En el pasado curso había 18.719 alumnos que cursaban alguna religión en los centros públicos, concretamente 18.092 católica, 546 evangélica y 81 islámica. ¿Pero qué ocurre con las familias que no profesan ninguna confesión? Según los datos del CIS, el 7,5% de los españoles se considera agnóstico, mientras que los indiferentes o no creyentes suman el 8,3% y los ateos se colocan en el 13,3%. En total, casi 3 de cada 10 personas en nuestro país no profesan ninguna religión. ¿Y cuál es la situación en Aragón? Entre las comunidades autónomas que tienen un mayor porcentaje de personas adscritas a opciones de conciencia no religiosa encontramos Cataluña y Navarra, País Vasco e Islas Baleares. Por el contrario, es en Ceuta, Melilla y Aragón donde estas cifras son menores. Sin contar con las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, Aragón sería la comunidad autónoma con un menor número de personas no creyentes en el conjunto del país. ¿Qué opciones tendrían entonces los padres de familia que optan por una educación laica? Según la nueva Ley de Educación, la materia alternativa a la religión se llama Valores Cívicos y Éticos y se implantará a partir de 2022. Habrá que seguir atentos porque al parecer la evolución y los cambios no han cesado aquí. Sigan las huellas de nuestros menores, que ellos serán los que marquen el futuro.